familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas en AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y soy Developer Advocate. Y hoy Marcia no está con nosotros porque anda con sus líos, sus viajes para arriba, para abajo. Ya habrá pasado el reinvent para cuando salga este episodio, con lo cual en breve os encontraréis con un capítulo sobre el recap, donde os mostraremos entre Marcia y yo las mejores charlas, qué es lo que más nos ha llamado la atención, nuevos anuncios, etcétera. Creo que ya de aquí a final de año no queda ningún evento más de los Community Days. Sabéis que hemos tenido el mes de octubre y noviembre evento tras evento, sobre todo en Latinoamérica. Y nada, y hoy tenemos un invitado muy especial, a Fran, que lo conoceréis ahora y hará su presentación. Lo conocí hace unos meses, bueno, hace ya bastantes, ¿no? 8 o 9 meses, nos vimos en el DevOps Day de Cáceres, hubo sinergias, empezamos a hablar, hubo buen rollo y a partir de ahí, pues mira, lo tenemos de invitado. ¿Qué tal, Fran? Muy bien, aquí un pelín nerviosillo, ¿eh? Sí. No sé, hay mucho hype con esto, como que hay mucha Nada, expectativa. A lo mejor por mi parte, ¿eh? Igual a la gente le importa un pepino, pero sí. nada. Piensa que esto normalmente la gente, nuestros oyentes lo escuchan mientras sacan el perro a pasear, están lavando los platos o haciendo otras actividades en casa. Hoy traemos un tema muy relacionado con lo que llaman diversity and inclusion, diversidad e inclusión, y vamos a hablar de un término que es el queerismo o queer, ¿no? Pero antes de arrancar con todo esto y que veremos cómo afecta a la industria, en nuestro caso la tecnológica, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu viaje personal? ¿De dónde vienes? Pues yo vengo de un pueblo al sur de Granada, que sí, o sea, si sumamos las cabras, las personas somos unos 3.000 más o menos. Y entonces, pues yo, bueno, nací allí hace ya bastantes años, no voy a decir cuánto, bueno, en este momento. Pero, y nada, bueno, me nombraron Francisco, Joaquín, ¿no? Luego yo he pasado por varias etapas en mi vida, también he pasado por varios nombres, un poco a lo mejor asociados, ¿no? Me llamaban Frankie, luego lo acorté un poquito, lo dejé en Frank. Ha sido un proceso también mío de crecimiento, pues de salir del pueblo, de llegar a Granada, hacerme maricón, que es lo que, lo que hace la gente cuando sale a los pueblos chicos, ¿no? Y he terminado aquí un poco en un sitio algo más no binario, a lo mejor, un poco no binario y un poco más cerca del activismo. O sea que un largo camino, ¿no? Desde un pueblo de 3.000 personas hasta hacer temas de activismo queer. Yo creo que recorrí bastante. Hombre, y liderar toda la parte de activismo, ¿no? Bueno, Háblanos. liderar, bueno, me sale un poco solo, es que al final esto es una cosa bastante, o sea, está muy en los círculos activistas ahora mismo, ¿no? Todos los temas de, pues, transfeminismo, gente queer. Ahora mismo esto no se conoce mucho, lo que pasa es que cada vez permea más también por una cuestión de que, bueno, cada vez la gente joven entiende más lo que es una identidad no binaria, ¿no? Y entonces, pues, cada vez permea más en el mainstream y al final, pues, te toca un poco hacer la didáctica o contar un poco tu experiencia, ¿no? Porque al final no hay mucho, o sea, hay muchísimas teorías, hay muchísima historia detrás de esto, pero sobre todo lo interesante son las experiencias de cada uno, ¿no? Para el que no haya oído antes el término queer, ¿qué definición darías? Pues hay muchísimas, porque ya te digo que esto es una cosa extensísima. Se habla de teorías queer, incluso, no sé, no hay una teoría queer. Y a mí lo que me gusta es aquello que está todo fuera de la heteronorma. Que a lo mejor tenemos que volver a definir heteronorma, ¿no? Pero todo lo que es lo normativo, lo normal, digamos, todo lo que Ujú. sería anormal. De hecho, hay por ahí algún libro, ¿no? Que se llama el monstruo que os habla, ¿no? A veces la gente queer se define como monstruo. Y es todo lo que está en la periferia, incluso del LGTBI, porque Ujú. ahora mismo el LGTBI está muy dominado por maricones blancos de edad media con bastante dinero muchas veces, ¿no? Con hombres gays, a veces lesbianas, y todo lo transexual, bisexual, se habla mucho de la invisibilidad bisexual, ¿no? Se queda un poco fuera en los márgenes. La gente del colectivo Disca, que está, o sea, ser gay y además ir en silla de ruedas, esto es tremenda movida, ¿no? Entonces, Ujú. a mí me gusta la definición de todo lo que se queda como fuera en los márgenes, ¿no? Y es un poco Bueno, de mi paraguas ahí. yo creo que en esta vida no hay nadie normal, ¿no? Eso del estándar es aburrido, Me ¿sabes? encanta que me hagas esa pregunta. ¿Qué te llevó a involucrarte en todo este tema del queerismo? Pues yo lo que me termina aquí, yo hago aquí un poco por el transfeminismo, digamos. Yo, bueno,
antes yo como que descubro, yo vivía mi privilegio de hombre gay blanco, hombre cis gay, ¿no? Digamos, como gay normativo, una persona normal, que podría decir que te decían, ay, pues no lo parece, ¿no? Esto que te lo dicen muchas veces, que en realidad no es un cumplido, pero bueno, está bien. Y entonces yo en un momento determinado de mi vida, yo era un poco gilipollas, como somos toda gente cuando somos un poco jóvenes, ¿no? Y no sabía nada ni de feminismo ni de nada. Y en un momento determinado aparece aquella controversia, no sé si os acordáis, de Sarah May en Twitter. Esto hará a lo mejor 7 8 años que pone que esto del agelismo lo han hecho un puñado de hombres blancos, ¿no? De white dudes. Entonces, Uncle Bob se pica mogollón. Y hay un follón en Twitter porque la gente como que se posiciona, ¿no? Pues ahora May, pues está pasando, porque tal. Entonces yo me empiezo a hacer preguntas, ¿no? O sea, hay cosas que como persona que se identifica como hombre, ¿no? Que identifican como hombre blanco de edad media, no estoy viendo. Me empiezo a hacer preguntas, empiezo a aprender cosas de feminismo y descubro muchas cosas bueno, que no estaba viendo. Y esto es un poco a lo mejor como cuando le explica el color a alguien que ve en blanco y negro, ¿no? O sea, cómo lo hace, ¿no? Tienes que a veces dar un salto de fe y creerte lo que te están contando, ¿no? Lo que te están contando tu amiga, lo que te están contando tu entorno. Y acabo aprendiendo más de feminismo, acabo en el transfeminismo, que es un feminismo pues, un poquito más amplio, incluyendo a la gente trans, ¿no? Y acabo leyendo cosillas de activismo queer, ¿no? De teorías queer. Y bueno, cuando llego a ese punto, es cuando empiezo a ver, ¿no? Esto es como si fueras ampliando el zoom, ¿no? Y cada Ujú. vez fuera más. Empiezo a ver que hay un montón de cosas en la industria que nos están jodiendo por un montón de estereotipos que no han hecho, pero jodiendo mogollón, en plan, burnouts de gente que se de baja 2 años, ¿eh? Por cosas pues, del feminismo que también nos afectan al hombre, ¿no? El machismo al final también nos afecta al hombre. Esto de que los Ujú. hombres tienen que ser fuertes y no pueden llorar, no pueden romperse, ¿no? La gente acaba quemadísima, entonces yo empiezo como a unir los hilos y es Sí. cuando acabo ahí dando la charla en Cáceres, que es Pero cuando estoy... fíjate, Mm, me hablas de la parte de Twitter que a raíz de una conversación empiezas a investigar más sobre todo este movimiento, incluso dentro del LGTBI, tenemos una sección que es esta de queer, pero ¿ha habido una experiencia específica a lo largo de tu viaje personal hacia esta identidad? ¿O simplemente, pues hay gente que lo descubre tardíamente, hay gente que desde chico ya, oye, pues tengo estas tendencias, Uf, hay un momento ahí un poco personal, pero bueno, yo te lo que se cuento. pueda, que se puedan Aquí en contar? confianza, no, no. Hay un momento de mi vida en el cual me doy cuenta que estoy huyendo de la masculinidad, así en general, ¿no? De que es todo y no es nada. Entonces, yo como hombre gay que había sido, ¿no? Ujú. Pues siempre me gustaban así un poco los chicos más, como más imberbes, ¿no? Más, a lo mejor más andróginos. Y en un momento de mi vida yo me doy cuenta que es la masculinidad que me ha hecho mucho daño, porque, bueno, de pequeño se metían contigo, el bullying, y como que la idea de hombre, ¿no? Fuerte, con barba, mejorando lo presente, como que yo rehuía de ella, ¿no? Y de hecho me Sí. quité la barba, o sea, yo me quité la barba con láser, tenía una barba enorme y hasta tal punto, ¿no? De huir de esa forma. Y Ujú. entonces hay como un punto de huida, ¿no? De todo el canon de hombre, qué significa ser hombre. No tiene respuesta y mi vida no tiene sentido, pero mira, chico, en esto, en la vida hay que sobrevivir. Y yo, al final, pues desde punto no digamos, en el que yo soy consciente de ese daño o que creo que me han infligido, salgo Ujú. corriendo. Y cuanto más leo, pues mejor me siento, ¿no? Cuando entro en esa historia, un poco ya de cabeza del todo. De hecho, luego veremos recursos para la gente que esté interesada en saber un poco más del tema. Al final del capítulo os dejaremos en la descripción enlaces, etcétera. Pero a mí me interesaría ver cómo afecta todo esto en un sector muy específico, que es el nuestro, que es la industria, que da la casualidad que es uno de los sectores que creo tienen mayor mente abierta con respecto a aceptar novedades o cambios, etcétera. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? ¿Realmente es así? O, oye, Guille, estás totalmente equivocado, es mucho más complicado de lo que en principio puede parecer. Pues bueno, varía bastante. Es verdad que nunca lo había pensado, ¿no? Como lo has dicho tú, que es verdad que como que en el gremio estamos acostumbrados a ver cosas nuevas todo el rato, ¿no? Pero yo he tenido muy buena experiencia, la verdad. O sea, yo siempre
he podido expresar quién soy, decir quién soy desde prácticamente el principio, ¿no? Llevo 10 años en la industria, antes en el doctorado también, o sea, yo siempre he ido un poco eh, muy abiertamente con esto, ¿no? Pero sí sé que hay, o sea, hay temas difíciles todavía, ¿no? Porque aunque la industria es muy abierta, sigue dominada, y esto es una cosa es bastante obvia, ¿no? Por hombres blancos de mediana edad, además, ¿no? Entonces hay varias cosas que en cuanto te sales del canon son difíciles. Yo he experimentado más bien pocas dificultades, pero sí es verdad que a veces, bueno, no sé si te suena la anécdota esta de los cinturones y de cinturosidad de los dummies. O sea, que ilustra un poco esa historia de por qué ser diferente a veces te pone trabas, ¿no? No hay dummies en los accidentes de coche, ¿no? Que te usan dummies, no hay dummies Sí, con forma de mujer. Todos tienen forma cierto. canónica de hombre. Pues entonces resulta que esto, bueno, se dieron cuenta de esto después de una serie de análisis. Las mujeres, últimamente, además, hay más mujeres conductoras, en concreto en Estados Unidos, que es donde está el estudio, y tienen menos accidentes, pero tienen un 75% más de probabilidad de tener una lesión grave, ¿no? Entonces, Ujú. claro, esto ilustra que cuando tú llegas a un sitio que está dominado por un espectro poblacional, ¿no? Que irremediablemente proyecta, porque lo hacemos todo el mundo, o sea, nos vemos reflejados los demás, ¿no? Cuando tú llegas y eres diferente, puedes tener bastante serias dificultades, ¿no? Ujú. Cuando se habla del developer en X, os acordáis de esa historia, ¿no? Eh, Se está pensando en un arquetipo de hombre, que sabe técnico, que no es emocional, que es racional, ¿no? Un tipo de arquetipo que Sí. muchas veces es. Entonces, pues sí hay cosillas todavía, cada vez vamos mejor, y todos estos programas de inclusión y diversidad van abriendo el espectro, ¿no? Y eso Sí. que decía, vas abriendo un poco el punto de vista, vas viendo más cosas, ¿no? Lamentablemente lo que nos encontramos mucho es que todo lo que se forma siempre viene con sesgos, ¿no? Porque quieras o no, conforme tú te has criado y te has educado, pues tienes una percepción. Mira, hay un libro que me gusta bastante que es La realidad no existe, ¿no? Que tú capturas la realidad en base a cómo tú percibes el mundo, pero tú lo estás Sí, sí. percibiendo de otra manera y todo esto se pone en grupo entre todos los que nos rodean y más o menos hay unos hechos que todos estandarizamos, ¿no? Pero al final, oye, mi realidad puede ser muy distinta a la tuya. Cuando entramos en todo esto de la tecnología, ¿tú qué desafíos crees que se enfrentan las personas dentro y cómo puedes superarlo? O sea, yo entro y normalmente, pues oye, yo cuando voy a las entrevistas muchas veces siempre digo, oye, para bien o para mal, estas son tres cosas que a mí me pasan. Y sé que suena raro porque te descartan a la primera o dicen, bueno, este está zumbado, veamos qué hay detrás, ¿no? Y siempre digo, oye, yo si estoy sin viajar, me aburro y me voy. Si estoy 2 años haciendo lo mismo, me aburro y me voy. Y tengo un problema que es que no sé trabajar si no es bajo presión. O sea, si a mí me dices, oye, Guille, esto hay que hacerlo dentro de 8 meses, probablemente te lo haga en el último para sentir esa adrenalina. Pero todo esto viene por experiencias pasadas, ¿no? De haberte pasado X años, en mi caso montando data centers en países donde nadie quería ir, bajo ciertos riesgos, y ese estrés, pues llega un momento como que va en tu ADN. Cuando tú te presentas en la industria y dices, este es el camino que yo quiero seguir, ¿qué barreras encuentras? Pues, bueno, la gente queer o las mujeres, gente racializada, etcétera, se encuentra varias barreras. La primera suele ser el currículum, ¿no? Uh -huh. Muchas veces cuando vienes de las periferias, y esto lo sabemos, ¿no? Las chicas, históricamente ha habido muy pocas chicas, por ejemplo, en ingeniería informática, ¿no? En carreras técnicas. Entonces, ya te encuentras una barrera de la formación que se pide, ¿no? Muchas veces se piden eh, un background que o no lo tienen o a lo mejor por vivir también una especie bueno, de verte fuera, no eres capaz a lo mejor alguien que tiene 3 años de experiencia en Python es capaz de echar a una posición de 5 de Python, ¿no? Pero cuando estás acostumbrado a que te digan que no, a estar en la periferia, muchas veces no eres capaz de dar ese salto. Eso se habla mucho de las chicas, ¿no? No aplican a no ser que tengan absolutamente todos los puntos. Em, Luego, también cuando tú entras y eres la persona que es distinta, pues por un tema de diversidad, por lo que sea, ¿no? Porque han apostado por ti, muchas veces, pues esto es un poco como cuando, no sé si os ha pasado, cuando está en un incidente y os sentís observados todo el rato, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente en la sala, está todo el mundo pendiente, preguntando, y de repente tú empiezas a ser súper torpe
Esto es una cosa muy típica en el mob programming, te dicen, el que dirige va a ser súper torpe, ¿no? No va a saber dónde está el alt. Y esta historia del, no sé si os suena el panopticón, ¿no? Que esto lo comentaba, es un patrón, es una cárcel circular en la cual hay un guardia en el medio, ¿no? Y Mm, todos los presos están observados todo el rato, ¿no? Esto lo comentaba Foucault de muy interesante, porque al final el efecto es que, aunque no esté el guardia, tú te vas a sentir observado. Entonces, esa observación continua es una traba superior, ¿no? Una traba adicional. Y otra cosa que a veces pasa muchas veces es que la diversidad o explicar la diversidad recae en la gente diversa, con lo cual tiene mm. un doble trabajo. Eh, hacer tu puñetero trabajo, programar, desplegar lo que sea, y además, pues estar pendiente de pues, los micromachismos, los microracismos, ese tipo de cosas. Entonces hay una carga adicional de trabajo muchas veces y encima a veces se espera que sea una minoría ejemplar, ¿no? Que encima lo haga todo bien. Entonces hay una serie de cargas que, por venir de fuera, por ser distinto, por ser... y aplica a cualquier diversidad, ¿eh? La gente que, por ejemplo, cuando contratas a un chico un poco más mayor, se siente todo el rato en juzgado, ¿no? Porque a lo Sí. mejor se sale de la media de edad. Entonces ahí para toda diversidad aplica y la gente queer tiene No, unos o puntos. fíjate cómo mira la sociedad cuando cumples cierta edad, como en España, por ejemplo, a partir de los 50, si por motivos te quedas en el paro, cuesta mucho reenganchar, ¿no? Es como que la sociedad tiene ciertas discrepancias, cuando en otros países, por ejemplo, a mí Inglaterra siempre me ha llamado mucho la atención, pues tenía compañeros que contratábamos en otras empresas en las que estuve, que ya tenían 50, 60, y yo lo veía como un lujo de decir, joder, tener toda esta experiencia acumulada que trae esta persona al equipo, que podemos aprender, que nos ayuda a hacer mejores, para mí no era un tema. Hay otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, porque todo esto se ha visto siempre mucho más en Estados Unidos, ¿no? Con las minorías raciales, etcétera. Pero yo siempre lo he llevado a un punto en el que esto es como te eduquen. Esto se trata de valores y hay uno que es fundamental, que es no hagas lo que no quieras que te hagan a ti. Si es que partiendo solo con ese, te da igual el sexo, la raza, la religión. Oye, yo si eres bueno en lo tuyo, quiero que estés en mi equipo, ¿no? Con un asterisco grande, ¿eh? Porque a veces lo Ajá. que a ti te sienta bien o mal no tiene por qué ser lo que siente bien o mal los demás, ¿no? O sea, hay un tema también de fluir con... No se trata de no ver el color, ¿no? Que esto lo dicen muchos los activismos racistas, sino de verlo y de ver si hay diferencias, ¿no? Pero no sería Pero, empatía. O sea, tener empatía de decir, oye, todos estamos en la faz de la Tierra hombre, nos ha y... jodido Mayo con las flores, claro, pero si todo el mundo tuviera empatía, no, sería otro tema. Justo hay un tema ahí de eso, ¿no? Últimamente yo he escuchado muchas conversaciones sobre esto, ¿no? De cómo incluso a nivel de tendencia política hay una diferencia entre la empatía que siente con los demás, ¿no? No, si todo el Ujú. mundo hiciera preguntas y estuviera pendiente de lo que sienten los demás, Guillermo, no habría problema, estaríamos todos en la gloria, no habría, tú y yo no tenemos esta charla, lo que estaríamos tomando cervezas con este sol que hace ahora en noviembre, ¿no? Tal Pero es cual. que lamentablemente la gente a veces asume que los demás son Ujú. como ellos, ¿no? Que van a esperar o que van a reaccionar de la misma forma. Y ahí, pues donde muchas veces eh, surgen estos micromachismos, estos microracismos, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha parte de desconocimiento, además, ¿no? En Sí. todo este tema. Volviendo al campo tecnológico, anécdotas que te hayan pasado sobre tus experiencias en la industria tecnológica, llevando esta bandera de activismo, decir, oye, ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque, porque no, no, no. Han pasado unas cuantas cosas bastante divertidas. Y sí, ¿no? Porque hay una serie de cosas que te digo que como a veces ves, ¿no? O sea, yo tengo también un poco un privilegio, es que estoy un poco como entre los gays, ¿no? Estamos entre lo masculino y lo femenino muchas veces, ¿no? Por estos cánones estúpidos que la sociedad nos impone, ¿no? Yo he escuchado muchas cosas y las chicas me cuentan muchas veces muchas cosas, ¿no? Y me acuerdo de un día que estaba muy cabreado porque yo estaba en aquel momento haciendo plataforma, estaba en el equipo de Silver Shape, lo llamamos plataforma. Y entonces estaba la gente un poco atascada porque el Kanban se había quedado sin tareas en el to-do. Estamos en un proceso de reconversión, cambiando un modelo, una topología de DevOps un poco más molona, ¿no? Estaba todo muy separado las operaciones. Y entonces, pues, había mucho discovery sobre la marcha.
Y un día pues nos quedamos sin tareas en el to-do. No había Product Manager, Product Manager, Acting Product Manager era yo, y pues lo que sea, ¿no? Entonces, como que esta mañana en la daily estaba todo el mundo como, pero como si se le hubiera roto una tuerca o algo, en plan, eh, ¿y qué hacemos, no? Y entonces, como que me quedé un poco, pero chicos, ¿cómo que hacéis? Mirad el backlog, pillad algo, a ver, lo formateáis un poco, lo dais un poco, lo refináis un poco las tarjetas y os ponéis con lo que sea. Y entonces me acuerdo que estaba yo con las niñas de la empresa en aquel momento, estábamos comiendo en la terraza, daba la casualidad, ¿eh? No es que hubiera comida de niños y niñas, pero entonces pienso yo como a rantear, tú te puedes creer que esto, pero es que como no son capaces, pero es que no han visto, pero pilla una tarea y la pones, es que no puedes planificar, pero no puedes planificar tus próximos 2 días. Y estaba la niña como riendo, jiji, jaja, yo no entendía muy bien por qué. Entonces en un momento determinado viene un cono de luz del cielo, ¡pa! Me ilumina, como cuando estas iluminaciones que te he dicho antes, y digo, me cago en la leche. Claro, sí. Si no son capaces de planificar la compra del Mercadona, ¿cómo van a ser capaces de planificar la semana de la daily? Se echan a reír, jaja, risas incómodas, por supuesto. Y hubo un momento de complicidad de yo darme cuenta, es que vamos a ver, la mayor parte de los maridos de este país no son capaces de ir a la compra y de decir, voy a comprar, ¿qué carne compro? ¿No? Y tienen que llevar la lista detallada muchas veces porque los cuidados recaen en la parte femenina. No siempre, porque además que es que esto es estúpido. Hay tíos con pues, tremenda habilidad de planificación, ¿no? Pero ahí tuve como un momento de... Y luego me dieron la razón. O sea, dices, no, yo a la compra voy, pero lo que me manda mi mujer y yo, socio, claro, entonces, ¿cómo me vas a sorprender de que no seas capaz de pillar una tarjeta, ¿no? Entonces hay cosas... Dime, porque... No, hombre, yo siempre voy con la lista ya hecha, pero porque además tengo pillado el supermercado, sé los pasillos y en 15 minutos estoy fuera. Entro, compro y salgo, ¿no? Que hay gente que va, se entretiene, disfruta viendo distintos tipos de carne, a cuánto está el precio, cómo comparabas con otro, ¿no? Pero cuando llevas una vida un poco ajetreada y con niños de por medio es como cuanto antes termine, Yo tengo el mejor. privilegio de no tener niños. No, pero me refiero a la habilidad de planificación, Sí. ¿no? Que siempre ha sido además típicamente femenina o típicamente de la mujer, ¿no? De la Se pareja. les da mejor, ¿eh? Hay hombres a los que se les da bien planificar cosas, pero es cierto que yo, de las mejores gestoras que me he encontrado en el mundo profesional, han sido mujeres. Te voy a contar un secreto, Guille. Ujú. Es aprendido. Es que ellas se han pasado también muchísimos años, y esto es una cosa que he escuchado yo ahí con muchas conversaciones con mis amigas, se pasan 30, 40 años la sociedad diciéndole que sean buenas esposas, ¿no? O sea, como hay un montón de detalles, ¿no? Que a las niñas no se les pega, a las niñas... O sea, hay un montón de cosas que hemos aprendido y que las tenemos aquí en la recámara y que están enfocadas a que ellas cuidan y que nosotros somos cuidados muchas veces, ¿no? ¿Quién cuida del abuelo cuando se pone malo? Mm. Esta es una pregunta que además sucede mucho, ¿no? La hermana, los hermanos nunca, o si solamente hermanos se contrata a alguien. Entonces, he aprendido y por eso hay tíos que lo han aprendido porque se han expuesto y lo han hecho, ya está. Entonces, es una Pero habilidad, eso pasa ahora, porque en la época de las cavernas, las mujeres eran las que salían a cazar y los hombres eran los que se quedaban en la cueva haciendo el fuego y cocinando. pero no hay que irse más tan ¿Mm? lejos, sí, pero que hay sociedades que son muy matriarcales, ¿no? Y que a lo mejor, pues, en fin, que todo es un tema cultural y además lo que tú Ujú. decías, todo cambia y todo es el punto de vista no es nada normal, ¿no? Pero que me hace mucha gracia porque, claro, como no lo practicamos, como estamos acostumbrados a plato puesto, mesa quitada, ¿no? Sí. Pues, vamos, me ha pasado cosas de mi infancia, ¿no? Yo limpiaba de pequeño, mi hermana era alérgico al polvo. Y en el pueblo las señoras decían, pero ¿qué hace tu niño limpiando tu niña sentada? ¿No? Y esto Los pueblos era muy de decir sí. es muy duro, ¿no? Entonces, pero y sí. Y luego hay muchas más cosas, ¿no? Me han pasado cosas o sea, con temas de gestión emocional, ¿no? Yo soy una persona empática y bueno, pues también pues tengo que hacer mi camino, ¿no? Esto que decía de introspección y tal. Y entonces me acuerdo que una vez en el equipo, este mismo equipo, ¿no? Estaba ahí, bueno, me cabré con el CTO, porque en un incidente, además, estaba ahí como, no, pero poned ahí, subid este valor. Y yo, pero vamos a ver, chicos, que esto no tiene sentido, que es una cosa de no, la CPU. No, yo por intervenir y por aportar, que al final... Y entonces pues, como que me enojé, ¿no? Y al final dije ahí en el Slack algo como, porque estamos siempre igual y porque esto no mejora y no, y entonces... Mm. Y como que exploté, esto era un viernes ya estaba reventado, pues luego de pedir disculpas y todo, ¿no? Fue una cosa que no hay que hacerlo en público, en fin. Y entonces me vino un compi, ¿no? Y me dice, a ver si en un café, dice, Fran,
tío, esto tú no te puedes, o sea, yo contigo a tope, porque es verdad que tenías razón, pero tú no te puedes venir abajo, que tú eres nuestra brújula emocional y yo, pues de las cosas más bonitas que me han dicho, pero también de las cosas más con más peso, ¿no? O Pues sea, sí, ¿cómo puede ser la brújula emocional? Pero claro, yo llevaba las retros, es que yo facilitaba las retros, o sea, en mi rato la gente ha llorado bien, o sea, de catarsis, ¿no? De momentos de sí. mucha tensión y tal. Y entonces, pues bueno, como que de repente me he encontrado muchas veces en los equipos con esa carga, ¿no? Con ese, bueno, también puedo decir ese trabajo, ese privilegio, porque a veces también la gente te cuenta cosas que de otra forma no Hombre, va en la forma de ser de cada uno. Yo creo que al final, por ejemplo, hay gente que lleva el liderazgo, lo trae ya en la mochila, que sin querer son líderes natos. Hay gente que crece con ese tema. Yo creo que todo esto del queerismo, por ejemplo, y de lo que te conozco y de lo que hemos hablado en estos meses, etcétera, yo creo que traéis un campo muy bueno a la industria, ¿no? Me da una sensación más de mayor amplitud de visión general. Al final uno, pues oye, conoces lo que has vivido, tus experiencias se basan en todo eso, gente que viene con otras, que al final la multiculturalidad es lo que da salseo a esta vida, ¿no? Si fuéramos todos iguales, joder, apaga y vámonos, menudo coñazo. Pero ¿qué estrategias o qué herramientas crees que podrían ser efectivas cuando combates discriminación en un entorno laboral? Y ahora os bueno, contaré yo una anécdota trabajando para un fabricante asiático. pues mira, en concreto a nosotros, a los europeos, nos pasa que asumimos mucho, ¿no? Asumimos que todo el mundo tiene sanidad pública, tiene Ujú. visado gratuito, ¿no? Sin ir más lejos, yo alguna vez, incluso después de todos estos viajes, ¿no? Y de preguntarme muchas cosas y de cuestionarme muchas cosas sobre mí mismo, em, pues he asumido que alguien pues de Latinoamérica podía venir a vivir aquí en España sin ni mayor problema, ¿no? Cuando hay muchísimos problemas de visados. Entonces, yo creo que una de las claves es hacer preguntas y escuchar. Y hacen falta las dos cosas, porque muchas veces hacer preguntas y si no te gusta la respuesta, entonces o te pones a la defensiva, ¿no? O intentas rebatir. Y no se trata de Ujú. rebatir, es que se trata de abrir tu objetivo. Es como, eh, a mí igual que me gusta mucho la fotografía, ¿no? Pero es como si estuvieras viendo un campo de visión muy, muy estrecho y de repente lo abrieras, ¿no? Y vieras más cosas. Entonces, no Sí, te puedes asustar, no te puedes enojar y volver a cerrarlo. O no puedes traértelo a tu campo, ¿no? Porque entonces no tiene propósito esa conversación, ¿no? A veces la gente que está en los márgenes te va a decir cosas que duele. Pues, por ejemplo, yo qué sé, una tontería, tocar el pelo de la gente afrodescendiente, ¿no? ¡Ay, qué pelo tan guay! Lo puedo tocar. No se toca. O sea, la gente no es una estatua para que tú le de mucho gustico bueno, los rizos de pelo afro. sí. Chacho, no metas las manos que igual las tienes sucias, que te habrás tocado tú en esas manos, ¿no? Entonces, Bueno, te digo una cosa, yo cuando era un crío vivíamos en República Dominicana y yo de chico, ahora no lo veis, pero tenía el pelo muy, muy amarillo, era muy, muy blanquito, de hecho me llamaban hijo del sol y en el cole me tocaban todos los niños, se pasaban el día tocando como que era, oye, que nos han puesto claro, aquí algo que no la tiene nada cosa. que ver con todos los que estamos aquí. Claro, y bueno, los niños no tienen filtro, ¿no? Pero y bueno, pues hacen pues, sus cosas de niño también. Pero que en concreto, esto de tocar, no se toca a la gente, ¿no? La gente Sí, no se lleva el pelo afro para que tú lo toques y lo disfrutes, sino porque pues, es su pelo y es una cosa estructural, ¿no? Entonces mi mayor consejo es, bueno, aparte de lo que se pueda leer y aprender, ¿no? Que siempre ujú, hay cosas, pero que sobre todo cuando te encuentras a alguien diverso pues te acercas y haces preguntas, pero no es una discusión, no es como, yo opino que tú lo que tendrías que hacer, y ni mucho menos dar soluciones, ¿no? Porque cuando se vive en los márgenes, cuando se vive en sitios distintos, cuando se vive en sitios eh, no digo que sean ni más difíciles ni más fáciles, ¿eh? Digo ujú. distintos, sencillamente muchas veces lejanos al mainstream, pues la experiencia y la forma de solucionarlo pueden ser muy diferentes, ¿no? A lo mejor sorprendentes. Bueno, yo creo que todos tenemos altibajos. Por ejemplo, no sé si en el mundo de Kubernetes había una evangelista que era Chris Nova, que en paz descanse, que ella llevaba muy a pecho todo el tema. Ella venía de haber sido trans,
haber cambiado de sexo, etcétera, y Ujú. era una de las líderes en el campo de Kubernetes, ¿eh? Y la veías haciendo sus tweets y sus charlas y no se cortaba. A mí lo que me encantaba es que era totalmente transparente y decía lo que pensaba. Y vas viendo las dificultades, ¿no? Esos traumas a lo mejor, o esas dificultades más que traumas de entrar en la industria, de, pues joder, yo me lo encuentro con gente que a lo mejor ha cambiado de carrera. Oye, que está Mm. estudiando Derecho y ahora quiere ser tequi y como que cómo me verán en este sector porque estos vienen de informática, de telecomunicaciones, etcétera, me aceptarán o no. Eh, esas barreras siempre necesitas a alguien dentro ya de la compañía que tenga esa visión, esa empatía de recibir y acogerlos como uno más, ¿no? En general, ahora sí la gente, o sea, la gente más queer, más diversa está entrando, es también porque hay políticas específicas. De hecho, muchas veces la gente diversa, si no hay política expresa, no aplica. Ujú. O sea, la oferta muchas veces es una barrera hasta ese punto, ¿no? Si no hay una cierta seguridad de que vas a tener un espacio seguro, tú no te metes en la boca del lobo. Te metes a que, Tú cuando echas una oferta, miras el tipo de empresa a la que estás aplicando. Haces un lógicamente, estudio por detrás, pues, hombre, normalmente estudias, oye, ¿qué hace esta gente? ¿A qué se dedica? Pero ya también te fijas en el entorno cultural, etcétera. Intentas buscar. lo primero, pero lo más importante, además. O sea, a lo mejor está eso y luego, no sé, la tecnología y luego el salario. Ujú, Porque, o sea, es que o sea, para la gente queer no es que, bueno, a ver, todas las personalidades, toda la sexualidad es muy performativa, quiero decir, que todos actuamos en el fondo. Nadie ujú. es, ¿no? Nadie es a nadie intrínseco, pero es como los calcetines que llevas. Entonces, tú no es una cosa que puedes decir, ¿no? Tú entras a un sitio y dices, ah, bueno, pues me quito los calcetines. No es que vas a estar muy incómodo porque es que hace frío, porque es que te ensucias, ¿por qué no? O ¿O te sea, huelen? no. Claro, porque a lo mejor te huelen los pies y huele ahí un poco a sucio, ¿no? Porque nos ha duchado usted. Y entonces no es una cosa opcional, entonces tú no lo puedes activar y desactivar, ¿no? Como Sí. esto que te dicen muchas veces, pues no, pero que lo haga en su casa. No mire usted que yo soy así, ¿no? O yo hago esto, yo visto así. Y entonces, yo sé que, por ejemplo, para muchas amigas, ¿no? Que sabes que hay algunas veces dificultades de acceder a posiciones senior, de hacer, si no llevan una referencia de que dentro haya algún tipo de garantía, no entran ni aplican. Bueno, pasa en el sector asiático, por ejemplo, cuando trabajas con un fabricante, si no te presenta un asiático y da como su visto bueno y conformidad al resto del grupo, no eres aceptado, ¿eh? Y es curioso porque es un tema cultural también, ¿eh? Sí, ¿Cómo claro. pasa aquí? Sí, no, tiene muchos perks. O sea, es que o sea, tiene muchas, con muchos, como se dice, hay muchas diferencias, ¿no? Entre las Ujú. culturas asiáticas. Yo conozco algo de la cultura china, por ejemplo, y hay una serie de cosas que es que nos parecen marcianas, por decirlo de alguna forma, pero es que somos muy distintos. Somos muy parecidos en otras, ¿no? Pero Mogollón. entonces, pero es normal Mm. por ejemplo, la cultura china, la nuestra española, está todo el rato hablando de comida. En eso nos llevamos súper bien. Entonces, Sí, pero fíjate, es curioso eso porque la anécdota que iba a contar que he comentado antes, recuerdo que yo iba a fichar tenía equipos de ingenieros porque estábamos haciendo migraciones para este fabricante y iba a fichar a un tío que quizás nos esté escuchando y se le pondrá una sonrisa oreja a oreja, que era uno de los pocos expertos de UX, de Unix, que teníamos en España. Este cliente era una operadora de telecomunicaciones muy, muy potente. El cliente quería a esta persona y ujú. cuando lo fui a traer al equipo lo vetaron los chinos. Y cuando pregunté el por qué, si el tío es un genio, ha pasado todas las pruebas técnicas tal, la respuesta que recibí fue, es que está gordo. Y fue como un shock, ¿no? Bueno, no, Decir, bueno, ¿qué me estás diciendo de, coño, yo estoy calvo y me habéis fichado? Que esto no, pues, tampoco... Pero luego o te intentaban explicar el razonamiento, ¿no? Decía, no, porque está gordo, eso quiere decir que tiene ansiedad, cómo va a trabajar bajo presión, se va a hinchar a comer, delante del cliente no puede. Ellos de repente se montaban su película en la cabeza que yo decía, joder, que el mundo no es ni blanco ni negro, que hay mogollón de grises de por medio y que este es uno de los gurús que tenemos y perdimos la oportunidad precisamente por este tipo. Luego ya vas entendiendo más ese tipo de razonamiento que es totalmente distinto al nuestro, pero llega un punto en el que puedes llegar a entender, ¿no? Decir, vale, ahora entiendo muchas de las cosas que me han pasado con ellos precisamente porque somos del lado opuesto, ¿no?
Bueno, también pasa una cosa, hay 1.500 millones de chinos, entonces quiero decir que a lo mejor encontraste unos un poco especiales. Yo no sé tanto de la cultura china como para Bueno, saber, para entender esto, ¿no? Pero bueno, sobre todo el tema es que muchas veces pues las diferencias son difíciles de entender porque efectivamente los razonamientos que te llevan, como tú bien decías, ¿no? Vienen de sitios muy distintos, los valores muchas veces son distintos, ¿no? Las culturas asiáticas por general son mucho más colectivistas ujú, las occidentales. Hay un estudio muy famoso, ¿no? De cómo le preguntan, hacen una encuesta de que aquí, si tiene un accidente de coche, ¿cuánta gente afecta, ¿no? La gente más occidental tiende a darte cifras en el 10, ¿no? En orden de magnitud, y a ujú. lo mejor la gente asiática se va a 2 órdenes de magnitud por encima, o 3, 1.000, 10.000 personas, ¿no? Porque entienden el ripple effect, ¿no? El efecto, digamos, el, el efecto que eso genera de rebote, ¿no? En los demás y que la red se extiende. Entonces, solamente con eso, ya ese tipo de diferencia hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque a lo mejor las responsabilidades que si te fijas, nuestro gremio llevamos un tiempo acá intentando que las cosas sean blameless. Porque es que Ujú. además nadie tiene la culpa. Me acuerdo de aquella vez que pasó aquello de que precisamente en AWS, ¿no? Se cayó medio internet, se cayó IBM, se cayó todo. Y resulta que es que alguien había subido un cero de más en una constante de S3. Alguien había subido un límite, ¿vale? Entonces, y se había caído todo medio puto internet en Europa en Estados Unidos. Y entonces la pregunta era, pero bueno, ¿por qué la persona o sea, la culpa es de la persona que subió Sí. o es que se podía subir? Es decir, los humanos nos vamos a equivocar, ¿no? Hombre, no todo está exento de fallos. Al final, de hecho, en la ciberseguridad, el eslabón más débil suele ser el que está entre el teclado y la silla. ¿Sabes? Claro. Todos los Entonces, sistemas pueden ser muy robustos, pero al final. Pero ¿de sí, quién de quién es la si, culpa, no? Entonces, es que es si tú ridículo lleva- realmente esto. Mm. si tú llevaras una empresa, ¿no? ¿Cómo harías o para fomentar un ambiente más de inclusión y diversidad? Y aquí va la pregunta. Pues muchas veces estos ambientes de diversidad e inclusión van centrados en grupos específicos. ¿No sería muy discriminatoria hacia el resto? Bueno, es que como no hay nadie normal, es que, es que esto es un problemón, ¿eh? En realidad, lo has dicho muy bien al principio, ¿no? Y entonces, bueno, hay una... Y además has dicho otra cosa que también es muy queer, ¿no? Que en general la gente no es, la gente hace. O sea, nosotros somos Ujú. experiencias, somos una suma de experiencias, ¿no? Eso es súper... está muy en los autores de teorías queer, ¿no? Eh, entonces, el tema es que tú tienes que abrir las ofertas, las contrataciones, tienes que abrir tu punto de vista a todo lo que puedas. Entonces, la técnica en realidad es un poco iterativa, en el agilismo, como en el DevOps, Ujú. como cuando vamos haciendo iteraciones de a poco, ¿no? Es en ese sentido, los equipos también se construyen así. Tú encuentras un escollo que te está capando, por ejemplo, gente asiática, ¿no? O gente, yo qué sé, portugueses, es que da igual, ¿no? Porque has puesto una palabra que es que en su cultura, pues la intentas cambiar un poco y vuelves a lanzar y vuelves a probar. Lo interesante es estar preguntándote qué ha salido mal, como las retros, como insisto, es que esto en la industria lo hacemos muy bien, ¿no? Lo hacemos muy bien para lo técnico, pero a lo mejor para los equipos no lo hemos aplicado tanto. Ujú. Entonces, por ejemplo, sabemos que la palabra requerimientos a las chicas, a la gente que ha sido educada como chicas, las echa para atrás, por un tema del complejo del impostor. A las chicas y a todo el que tiene un poco de complejo del impostor, ¿eh? Yo creo que todos tenemos el síndrome del impostor, ¿no? En algún Cuando tú le momento. Sí, sí. No, bueno, o sea, yo ayer estaba leyéndome Apple Preciado porque estaba como asustado. Ah, me van a preguntar aquí. No te va a preguntar a nadie nada. Pero tú tienes ese miedo, ¿no? La palabra requirements, ¿no? En las ofertas, echa para atrás porque como que es muy fuerte culturalmente y entonces la gente entiende que no cumple los requisitos. Sin embargo, si tú lo cambias el wording, cambias la forma de la fórmula y pones cosas buenas que tú traerías. ¿Tú qué traerías? ¿O qué nos gustaría? Y usas una fórmula un poco más abierta, te entra más gente diversa. Y esto, que no me estoy inventando yo, esto lo estudió una de las grandes, me parece, no recuerdo quién era, pero del subir o sea, el porcentaje de aplicación de chica a lo mejor del 5% no sé, me estoy inventando, al 20 o al 30. Y yo es que tengo una amiga que trabajo mucho esto, que si me está escuchando sabe quién es. Y me pasó muchos tips, ¿no? Entonces tú vas aprendiendo ese tipo de cosas
y como que vas refinando tu proceso de contratación, de cómo tratar a la gente trans, por ejemplo. A la gente trans en realidad, que no son, ni son todos seres de luz, ni son homogéneos, ni son una masa homogénea, se aprende a tratarla, tratándolas con respeto y haciendo preguntas y escuchando, ¿no? Em, Me contaba un amigo que en el BBVA tiene precisamente una política de contratación pues diversa y entró una chica trans, ¿no? En Tech. Y ya está, es que no, tampoco es nada especial más allá de preguntarle y aprender lo que ha vivido y mejorar Sí. tu proceso, ¿no? Porque ella, Pe- Pero volvemos a la parte de si eres bueno en lo tuyo, me da exactamente igual lo que hay alrededor. Yo contraté, cuando estaba en la empresa anterior, contraté una chica que era trans. Ahora, escribía documentación de APIs, venía de eBay, brutal. Y yo cuando la vi me enamoré, dije, oye, es que escribes esta documentación que yo no he visto tanta gente que sea capaz de transmitir en una documentación de APIs, que ya me dirá, joder, Guille, APIs, esto es todo tech y tal. Pero era una forma de contar las cosas que enganchaba, que ibas leyendo y decías, oye, qué puntazo esto. claro, es Entonces, que cuál es el qué es lo excelente, ¿no? ¿Quién lo define? claro, ¿Qué es lo que, como tú dices, que eres bueno en lo tuyo? O sea, además que esto se hablaba mucho hace unos años, ¿no? Sobre la seniority. La seniority no es una cosa lineal. Tú entras a un sitio y tienes unas skills que aplican más o menos. Entonces, y pasan cosas rarísimas, como que, por ejemplo, pues que esta chica que a lo mejor se había pasado la adolescencia, pues yo qué sé, me estoy inventando una historia aquí de drama, ¿no? Que lo mío es el drama. Toda la adolescencia en su cuarto escribiendo diarios porque estaba con una disforia de la hostia, ¿no? Y entonces para escribe que te cagas, ¿no? Entonces, ¿qué skill hace falta? Y la gente diversa muchas veces trae cosas que es que nos sorprenden. Había un estudio de una gente en Australia que había contratado para temas de data science y temas de procesamiento de datos a gente no neurotípica, sí. por gente pues, con borderline Asperger, entonces, bueno, con unas mínimas de comunicación que necesitaban, ¿no? Para entenderse con el equipo, y habían sacado unos patrones de la hostia, porque claro, la gente no neurotípica pues está en otros caminos, en otros sitios, que a lo mejor, pues cuando estamos aquí preocupados por la red de Netflix, ¿no? No te plantea. Entonces, la diversidad es que se encuentra verdadera joya. Entonces, por eso es que nos conviene a todas, todos y todes, ¿no? O sea, en ese sentido, Yo lo eh, del todes todavía no consigo adaptarlo a mi vocabulario, que de hecho, por ejemplo, cuando te pones a leer libros, yo soy muy, bueno, ya me conoces, pero cuando me pongo a leer libros, por ejemplo, y que empiezan maestros y maestras, me rompe la narrativa. O sea, estoy leyendo algo y dice, coño, cada vez que me estás diciendo masculino y femenino, digo, o decide ponerlo todo en femenino, que me da igual, o ponlo todo en masculino, pero no me estáis poniendo dos palabras porque te juro que es que llega un momento que te agobias leyendo, ¿no? Dices, oye, ¿de qué estaba leyendo cada dos por tres licenciados y licenciadas, el médicos y médicas? Y yo decía, joder. no te preocupes, Guille, todo entra, ¿eh? Con paciencia y saliva. Eh, este de maricones que no fallan nunca, ¿eh? No, es que siempre me acuerdo del meme este del el escriba medieval, ¿no? Y de aquestas gens han destruido el español, escrito con N y, ¿no? Sí. Es que, porque ahora escriben sin Y, no sé. La lengua cambia la sociedad y nos vamos adaptando. Y se cambia, o sea, cambiamos todos, ¿no? Evoluciona. Al Todo el final es una mundo, evolución. incluso la gente más ludita, acaba cambiando. O sea, ahora nadie se plantea, o muy poca gente se plantea que ser homosexual no sea una opción, ¿no? Y sin Sí. embargo, hace 30 años, que no hace tanto, o sea, ni en Impensable. España. No, o sea, en España ha habido un cambio importante en los últimos 20 y pico años, ¿no? Sí, era tener tus grupos independientes, era como todo muy secretismo, la No, movida. no. Se salía del armario. Bueno, en los 80, en la época de Almodóvar y todo esto, que fue la gran juerga madrileña, ahí se empezó a ver toda esa explosión. Pero incluso antes de eso, era todo muy de armario. Sí, O sí, no, era sea, un secretismo importante. Yo mismo estuve ahí muy, muy oculto hasta que cambia un cambio importante en España a partir de los 2000, ¿no? Con la aprobación de ley de matrimonio homosexual. Esto se ríe mucho la gente, pero lo cuento en Aquí no hay quien viva. Salen Mauri y Fernando, que son la primera pareja gay normal de la tele, ¿no? Esto es un tema de sí, que referencia. siempre era como muy floritura, así muy esperpéntico, ¿no? Era como un perfil de, coño, pues hay gente normal, pues no hace falta tener una condición sexual para... Claro, no. O sea, la gente quiere. Pues es que la gente diversa no quiere que la traten como monstruo, ¿no? No quiere que la traten como. Quiere eso, no, quiere tener su vida.
No ser Mm, normal, porque es que lo hemos dicho varias veces, ¿no? No normal no hay nadie, sino que no te traten raro. sí. Ni... Entonces, tú no querías ser un monstruo del que se ríe la gente, tú querías tener tu puñetera vida con tu pareja y tu piso en el centro de Madrid, no ser un espectáculo, ¿no? Sí, pero como están todos estos de los sesgos que hablábamos al principio, yo recuerdo cuando vine de Latinoamérica, estuve 11 años viviendo allí, llegué a España, los motes que te ponían, el americano, el no sé qué, muchos eran de risa, y muchas veces lo piensas, ¿eh? Y dices, oye, porque en aquella época, gracias a Dios, no había ni internet ni teléfonos móviles que no grababan para mostrarlo esto a todo el mundo y más o menos lo llevabas. Creo que a día de hoy, con el avance de la tecnología, es un problema muy serio. Pero volviendo al mundo tech, si Ujú. tú fueras el dueño de una empresa, ¿cómo enfocarías todo esto para decir, este es el sitio perfecto para que cualquier persona, da igual la clase sexual, religiosa, etcétera, tenga, trabajaría para mí? Uf, pues que es difícil la pregunta, ¿eh? Sí, sí, por Sí, eso la sí. hago. Yo, o sea, empezaría por las contrataciones, que muchas veces no se trata tanto, o sea, se habla mucho de las cuotas, ¿no? Pero es que en el fondo la sociedad es diversa, ¿no? O sea, cuánta gente, por ejemplo, la población de afroamericana, de afrodescendiente, ¿no? En Estados Unidos, y ahora cuando salió la sirenita negra hubo un follonaco, ¿no? Porque es que, oh, ¿cómo va a haber una sirenita negra? Es Bueno, que o sea, ahí entramos en toda la terminología esta de woke, ¿no? Bueno, mejor no entramos porque entonces vamos a hacer otro podcast sobre esto. Pero vamos a quedarnos con que la población es diversa, ¿no? Y por tanto los referentes tienen que ser diversos y por tanto las contrataciones tienen que ser diversas porque si no te encuentras con un sesgo que además que te afecta negativamente como veíamos en los dummies, ¿no? O sea que mueren más mujeres y tienen más accidentes más mujeres, ¿no? Estás perdiendo parte de tu público y cuando vendes un producto además, o sea, si tú eres, por ejemplo, yo qué sé, Twitter, por poner un ejemplo aleatorio, que es que tu población va a ser diversa. Entonces, si tus decisiones, tu toma de decisión está sesgado, tú estás perdiendo público potencial o puntos de vista potenciales, ¿no? En Twitter, por ejemplo, hay, o había, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Instagram. Hay muchísima gente trans, hay mucha gente disca, hay mucha gente con problemas de visión, ¿no? O sea, con pérdida, con diversidad visual. Entonces, si tú no tienes en cuenta estos puntos de vista, nunca vas a hacer un producto bueno para ellos, ¿no? Y a colectivos más generalistas, ¿no? Para las chicas, para la gente LGTBI. Entonces, es que hay que empezar las contrataciones y hay que buscar unos procesos que garanticen que la gente te aplica. Esto se puede medir, tenemos métricas para todo, ¿no? Entonces, se puede medir de las contrataciones. Luego, una vez tú está la gente dentro, tienes que tener comités de revisión de todo esto. Pero no solo por la de gente diversa, sino por la gente que tiene. Todos sabemos el efecto, o sea, la necesidad de las retros, ¿no? Las mejoras continuas, el Kaizen, esto lo hablamos mucho. Pues eso, con un punto de vista, precisamente, este que hablamos de la diversidad, de hacer preguntas expresamente, ¿no? Y adaptar los espacios. Por ejemplo, esto, la gente que facilita lo sabe mucho, ¿no? Hay gente que no habla en las retros, hay gente que se calla. Si esto lo suma a que las chicas típicamente están siempre un paso atrás porque están o bien han aprendido a callarse un poco o bien porque cuando hablan alguien le hace mansplaining, que esto también podríamos hablar, pues claro, tú tienes ahí como un doble escalón, ¿no? Alguien que además, una chica que puede ser más introvertida, que además tiene este. Sí, pero ahí sueles fomentar el decir, oye, si nadie quiere preguntar, porque precisamente le da eso, que me escriba un mensaje o que me deje un comentario. Llégame en Mm, privado, aunque sea, ¿no? Porque a veces es ya no solo por la condición, sino que hay gente que es tímida de por sí. Intentas decir, oye, claro, pues tienes todos estos canales en el que te puedes comunicar conmigo, elige el que más te guste. justo, es que has dado en la clave. Hace poquito leía un chico en Instagram que hace Reels, ¿no? Que es profe de universidad y había dejado de subir las clases a la nube, ¿no? De hacer las remotas. Y claro, de repente alguien que tenía problemas, o sea, tenía diversidad audiovisual, creo, le dijo, no, es que a mí me viene muy bien, porque yo no tengo, o no sé si tenía una diversidad motora, o no recuerdo lo que, no puedo tomar nota. Entonces, justo es que lo acabas de decir muy bien, ¿no? O sea, como no hay dos personas iguales, y en una red, a lo mejor no hay el espacio para todo el mundo, pues hay que habilitar otros canales y lo importante es estar pendiente. Y es un trabajazo. Y esto Sí. es por lo que la gente no lo hace, ¿no? O sea, en general, tú te sabes tu regla de tres, J. Sota Caballo Rey, yo hago mi retro, de lo que va bien, lo que va mal, puntos, más, menos, y bien, hemos terminado. Claro, tú de repente te enfrentas a que tienes un chico tímido,
una persona que has contratado con 55 que viene con una autoestima de la mierda porque se siente fuera del lugar de todo, que no sabe Kubernetes, ¿no? Porque ha estado Mm. haciendo C++ hasta antes de ayer. Una chica junior que acaba de salir del bootcamp y que siente que todo el mundo sabe muchísimo más que ella, no quiere abrir la boca. Y luego el que habla mogollón, que puedo ser yo, que estoy acostumbrado a hablar por los codos, ¿no? Igual me veis con eco porque estoy aquí con el micro, que entonces de repente tienes que hacer este mix, ¿no? Y hay que conseguir que todo el mundo tenga su espacio. Entonces, ese trabajo es la clave y yo creo que es, si yo montara una empresa, es que tendríamos, o sea, quiero decir que es lo Mm. fundamental, lo que creo que mejor funciona, ¿no? Hombre, Igual yo me estoy cuando... equivocando, Guille, y luego dentro de No, 6 meses te tengo que decir, vamos a hacer otro podcast que te he dicho una tonta como un piano, ¿sabes? que quiero rectificar varios Voy a puntos de criticar lo... porque dije una mierda muy un coco y entonces no he aprendido. No, pero uno intenta llevar su experiencia. Yo, por ejemplo, cuando montamos la startup hace ya unos años, cuando nos juntamos era cómo la montaríamos. O sea, cómo te gustaría a ti que la peña. Y era, queremos gente muy friki, de cualquier condición, diversidad, etcétera, que sepan de línea de código, que se entretengan en que acabamos de currar, nos vamos a tomar una cerveza y siguen hablando de, oye, podríamos hacer esto, cómo mejoramos el producto. Y se montó un ambiente tan bueno que, bueno, 7 años después la empresa sigue creciendo y sumando. Y cuando vas allí es como ir a un parque de atracciones en el sentido de que son tan frikis todos los que hay que es que no te aburres. Muchas veces vas a una fiesta y dices, bueno, paso 20 minutos aquí, pero luego esto no me llama tanto la atención, muy estándar. Pero en cambio en estos sitios llegas y dices, joder, qué bien me siento, ¿no? A lo mejor porque somos animales anormales, ¿no? Que buscamos el unirnos entre nosotros y el seguir. Pero bueno, En los márgenes hay mucha complicidad, ¿eh? Te digo. Mucha gente sí. viendo los márgenes y hay masculinidades menos mainstream, ¿no? Que también están un poco más en los márgenes. Entonces, a veces ahí se encuentran sinergias extrañas. ¿Tú aplicarías lo de Dios los cría y ellos se juntan? Sí, ahora que estamos aquí tan cerca de Navidad, a lo mejor, y entonces terminamos con un circo de los horrores, ¿no? Que entre los Sí. maricones, las bolleras, los trans, los frikis, los de la... sí. Oye, si alguien quisiera saber más, pues ya estamos empezando a llegar a la hora del podcast, ¿dónde podría encontrar más información sobre el activismo queer, etcétera? ¿Hay algún sitio donde digas, oye, Pues depende de, o sea, si es para principiantes, digamos el 101, yo recomiendo además una cosa muy light. Hay un documental en Netflix que se llama Beyond Men and Masculinity, me parece, y es súper bueno porque además, como casi siempre o sea, las chicas suelen llevar un trecho hecho en esta historia, sobre ujú, todo por el feminismo, pero lo explica desde el punto de vista de los hombres, es buenísimo, porque te da un vistazo sobre nuevas masculinidades claro, convergen con los feminismos y con los activismos queer, ¿no? Digamos que empieza hablando de cómo los hombres expresan sus sentimientos y termina hablando de hombres trans, ¿no? Y gente no binaria. Entonces, es muy bueno, dura 45 minutos. Y luego, pues, hay unos libros que se llaman, si ya queréis cosas más específicas, yo os recomendaría unos cómics que son los de Barker Ryan, que mal, no saben el nombre. Queer, una historia gráfica, se llama. Y es un a cómic. ver. Pero es intensito, ¿eh? O sea, quiere decir que se mete ya en temas hardcore. No, Pero me para... recuerda como a los de Koenig, ¿no? ¿No era el autor Koenig que hacía cómics de la época de Adán y Eva y todo iba más hacia una homosexualidad? Por ahí debo Sí, tener. Ralph Koenig, sí, sí. O sea, yo Sí. recomiendo cualquier cosa, o sea, leer chicas, por ejemplo, leer autoras de ciencia ficción, si te lees, por ejemplo, los Vinti, ¿no? Que son de Neddy, que habla de una, si te gusta la ciencia ficción, digamos, ¿no? Ujú. Habla de esto, es ciencia ficción o futurismo, África futurismo, me parece que se llama, perdón si no lo he dicho bien, que hay un término específico. Pero entonces, cualquier lectura diversa ya te va a dar un punto de vista que normalmente no tienes, ¿no? Luego, si quieres cosas más de chicha más académica, este documental que he dicho de Netflix, ¿no? De Beyond Men, más allá de los hombres y la masculinidad, o el queer en historiográfica, pues ya te metes en chicha. O cualquier libro de feminismo, en general, te va a dar un montón de pinceladas, ¿no? Estos que son feminismo explicado para hombres. Sí. Son muy buenos porque Miraré si el documental está en Amazon Prime para que nos lo puedo escuchen mirar, y porque es verdad tengas... que estoy diciendo aquí en la competencia, esto no está patrocinado por ninguna empresa, perdón. Que no me han pagado nadie para nada y al igual está en Prime, ojalá.
Hay un montón de dibujinchis que también os podría recomendar, ¿no? Pues que los protas son trans o Ujú. queer, ¿no? Todos estos dibujillos nuevos, además, hay muchísima gente de Hollywood que está haciendo Gravity Falls, por ejemplo. Bueno, Gravity Falls menos, pero hay un par de estos que los protas son pues diversos, ¿no? Y se aprende los dibujinchis. Es que en el fondo. Pues se lo vamos a dejar a nuestros oyentes en la descripción del podcast y del vídeo que Pues, suele salir en YouTube, porque como saben, esto sale en varias plataformas, con lo cual canales hay para poder vernos. ¿Alguna reflexión final que quieras dejar a la audiencia? eh, ¿Qué? si nos tuviéramos que quedar con algo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que aunque lo he dicho mucho, que escuchar y preguntar, o sea, es decir, preguntar y estar dispuesto a escuchar, ¿no? La respuesta y a aceptarla es parte fundamental de cualquier proceso y en concreto de este, ¿no? Que muchas veces es tan cultural, está tan interiorizado, son nuestros valores, ¿no? O sea, estamos hablando de un Mm. proceso de cambiar nuestros valores, es importantísimo. Yo creo que bajar la defensa lo mejor que podemos hacer y lo que menos doloroso va a ser para todo el mundo. Y una cosa que si os digo, se está mejor. Cuando te deshaces de los cánones, cuando te Sí. deshaces de todas las presiones que te han impuesto que tenemos, o sea, la gente que nos educan como hombre, tenemos un montón, ¿eh? Cuando te quitas ya de encima, hay una liberación que ni andar por Madrid, vamos, te digo que es, hay Sí, no, es una liberación brutal, un peso que te quitas de encima, ¿eh? Que, estar abiertos a aprender. La vida es muy corta, disfrutarla, ser tal como sois y justo. generar experiencias que os acordaréis el día de mañana, ¿no? Sí, 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 total. Pues nada, con esto es un placer haberte tenido en el episodio. Seguro que nos volvemos a ver la temporada que viene para ver si ha cambiado algo de todo lo que hemos hablado y hay que rectificar. Y a los oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Os dejaremos mogollón de enlaces porque aquí Frank se ha puesto a contar. Pondré todos los cómics, documentales, etcétera, por si queréis. Y sus contactos en redes sociales por si necesitáis hacer alguna pregunta o queréis contactar. Como decimos, canales para comunicar hay, elegir el que más os guste. Y con esto nos vemos dentro de 2 semanas en otro episodio de podcast de charlas técnicas en AWS. Hasta luego.